Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes, y feliz año nuevo, es decir, feliz año 2024. Aquí estamos en una ocasión más y me dirijo a vosotros y no voy a leer ningún libro, por lo menos hoy no, sino que voy a darles una pequeña reseña de lo que vamos a leer o lo que voy a publicar o a hacer en este nuevo año. Tengo varios proyectos y el primero de todos es haceros llegar un libro que escribió uno de los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo en sus últimos días, y de la Iglesia mormona. Eh, el título del libro que voy a participaros es Una voz de amonestación, y lo escribió Padre Peprat. Padre Peprat fue uno de los primeros miembros, digo, como estaba diciendo, de la Iglesia mormona. Y entonces, antes de comenzar a leer el libro Una voz de amonestación, voy a haceros llegar, sí, una pequeña biografía de quién era Palen Pepra, un personaje que aparentemente nunca aspiró a ser más de lo que fue. Es decir, como Sidney Rigdon o Oliverio Calder u otros que fueron, digamos, personajes importantes dentro del apoyo a José Smith. Palen Pepra simplemente fue un personaje que creyó en el libro de Mormón y que actuó como tal. Fue enviado, entre otros sitios, a Chile y otros lugares de Latinoamérica, pero fue asesinado a causa de su vida como miembro, por así decirlo. Es decir, se le dijo que había que aceptar el matrimonio plural, pues se lo hizo, tuvo varias esposas y un día le mataron en 1857. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver ahora. Entonces, voy a presentaros, voy a compartir pantalla con vosotros y voy a presentaros a este personaje. He elegido varias páginas, que como podéis ver aquí arriba, y esta es la Wikipedia. Esta de la foto es Paddy Pepra. ¿eh? Entonces nos dice, Paddy Pepra nació en Wellington el 12 de abril de 1807 eh, y murió en Alma el 13 de mayo de 1857. Fue uno de los primeros líderes de la Iglesia de Jesucristo en sus últimos días, dirigentes cuyos escritos llegaron a ser importantes exponentes de la reciente fe mormona. Trayectoria. Nombrado miembro del Quórum de los 12 Apóstoles en 1835. Pratt fue parte de la exitosa Misión Sud en Gran Bretaña entre 1839 y 1841. Ha sido llamado el apóstol Pablo del mormonismo por su trabajo y por su forma de hacer las cosas. Por defender doctrinas mormonas muy particulares. Practicó la poligamia, como he dicho, y fue asesinado en 1857 por el exmarido de su 12ª esposa. Participó en la exploración, el conocimiento de la construcción y el mantenimiento de la primera carretera trazada para el transporte público en Cañón Palin, en Sally City, nombrado así en su honor. ¿eh? Entonces, ya voy a dejar de compartir pantalla, ¿eh? para que veáis que este hombre, digamos, eh, no. Sí, aparentemente fue un buen hombre, un buen santo, pero digamos que por sus prácticas de la iglesia mormona, que me refiero a la poligamia, pues fue la causa de su muerte. Vamos a ver un poco, para que conozcáis un poco la historia que nos cuenta. Si él escribió su autobiografía, y quizás nos dé tiempo a hablar un poco, a leer un poco acerca de ella, pero más que nada voy a leeros de ella cuando su viaje a Chile. Pero vamos a ver, ya digo, tengo digamos, dos biografías o historia de su vida en dos partes. Una es el de la Iglesia Santos de los Últimos Días
y otro es de la Central de Doctrinas y Convenios. Vamos a ver primero de la iglesia mormona. Es decir, voy a compartir pantalla para ello. ¿Eh? Y aquí vamos. Chupi. Bien, nos dice Pali Pepla. A finales de verano de 1830, Pali Pepla, de 23 años de edad, tuvo por primera vez en sus manos un ejemplar del libro de Mormón. Es decir, esto lo podéis ver, hay una película en YouTube que hizo la iglesia para fomentar todo esto de este hombre que se leyó el libro de Mormón y que no podía parar de leerlo ni siquiera para comer. Bueno, oriundo del estado de Nueva York, pues, como hemos dicho, se había mudado a Ohio, pero se sintió espiritualmente inspirado a volver al estado de Nueva York para predicar. El libro del Mormón le entusiasmó. Leí todo el día. Tener que comer era una molestia, pues no sentía deseo de alimentarme. Y cuando llegó la noche me agobiaba tener que ir a dormir, pues prefería seguir viviendo en lugar de dormir. Escribiría él posteriormente concluyendo y supe y comprendí que el libro era verdadero. Hoy día, si estuviera seguro que diría que no. Él se puso en contacto con unos integrantes de la familia de José Mí y fue bautizado poco después. Este es Padre Pepra, ¿eh? Cortesía del Departamento de Historia de la Iglesia. Casi inmediatamente después del bautismo de Pra, José Smith recibió una revelación en la que se llamaba a Pra para ir a una misión a predicar a los indios o aborígenes de Estados Unidos en la frontera occidental de los Estados Unidos. Cuando iban de camino, Pra y sus compañeros se detuvieron cerca de Kirtland, Ohio, para hablar con su antiguo pastor, Sidney Reydon, que fue otro miembro de la iglesia. Como resultado, más de 100 personas de Kirtland y sus alrededores se unieron prontamente a la iglesia, entre ellos Sidney y Phoebe Reydon. En 1835, Pratt fue llamado a ser uno de los miembros originales del coro de los 12 apóstoles en los últimos días. En 1836 sirvió una misión en Canadá que actuó en las conversiones de John Taylor, quien más tarde llegaría a ser presidente de la iglesia, y su esposa Leonora, así como de Mary Fielding, quien se casaría posteriormente con Henry Smith y llegaría a ser la madre y abuela de futuros presidentes de la iglesia. Cuando los santos de los últimos días fueron expulsados del estado de Missouri en 1838-1839, Pratt fue arrestado por su participación en una batalla contra unos habitantes de Missouri y pasó varios meses en prisión en Richmond y Columbia, Missouri, hasta que escapó y se unió al cuerpo principal de los santos de Illinois, típico de los mormones, escaparse y para no afrontar las consecuencias. Entre 1839 y 1842 participó en la misión apostólica en Inglaterra, la cual condujo a miles de personas a la conversión. Luego, en 1847, Pratt y John Taylor guiaron una gran compañía de carromatos a través de las praderas hasta el valle del lago Salado, siguiendo el camino abierto unos meses antes por la compañía de vanguardia. Pratt tenía la visión de establecer la iglesia por todo el mundo. A comienzos de la década de 1850 supervisó la obra misional en la extensa área del Pacífico. Para la iglesia viajó 2 veces hasta California para mantener correspondencia con los misioneros en todo el Pacífico. Viajó a Chile, donde estudió español e intentó compartir el Evangelio, llegando a ser, junto con su esposa Phoebe y sus compañeros Rufus Allen, los primeros misioneros en Sudamérica. Le escribió a Brigham Young sugiriéndole que todos los miembros del pueblo de los 12 aprendieran otros idiomas para que pudieran llevar el Evangelio al mundo. A su regreso a California enseñó español a otras personas. Pratt era un talentoso escritor. Escribió libros, folletos, artículos de periódico, poesía e himnos para explicar y defender su fe. En 1837 escribió Una voz de amonestación, uno de los libros misionales más importantes durante el siglo XIX, y es el que voy a, en posteriores semanas, intentar difundir capítulo por capítulo. Durante su estancia en Inglaterra, fundó un periódico llamado Los Santos Últimos Días, Millennium Star, del cual fue su editor. En 1855 publicó Las llaves de la ciencia de la teología, libro en el que explica la doctrina de la teología de la Iglesia. También escribió una autobiografía que fue publicada después de su muerte. De joven, Pratt se casó con Thankful Hansey, quien también se convirtió en la iglesia y lo apoyó en sus diversas misiones hasta su fallecimiento en 1837, cuando daba a luz a su primer hijo, Pilot Jr. Luego se casó con una viuda, Mary Ann Frost Steers, quien lo acompañó en su misión a Inglaterra. Cuando los Pratt regresaron
de Inglaterra les fue presentado el principio del matrimonio plural y ellos lo aceptaron conjuntamente. Pratt se casó con su primera esposa plural en 1843 y en vida se casó con hasta 12 mujeres. Llegó a ser padre de 30 hijos. Sus esposas describieron su vida familiar como generalmente armoniosa y Pratt expresaba su profundo amor por su familia en su carta mientras viajaba en sus misiones. Su última esposa, Eleanor Jane McCobb, se había convertido a la iglesia cuando vivía en California. Según su relato, su esposo Héctor Marlean era un alcohólico que abusaba de su familia y cuando ella se bautizó, él envió a sus 3 hijos a Nueva León a vivir con los padres de ella. Por motivo de los abusos de su esposo, ella lo abandonó y se mudó a Salt Lake City. En una época donde no era fácil obtener un divorcio, Eleanor, al igual que muchos otros estadounidenses del siglo XIX en similares circunstancias, consideraba su matrimonio como concluido, aun cuando no estuvieran divorciados legalmente. Ella se casó con Pratt en noviembre de 1855, es decir, cometió lo que se llama poliandria. En los hombres, poligamia, que tienen más de una esposa, y la poliandria es que una mujer tiene varios maridos o esposos. Pues ella cometió poliandria. Bueno, continuamos. Como decíamos, ella se casó con Pratt en noviembre de 1855 y lo acompañó en una misión a los estados del este, esperando poder recuperar a sus hijos de la casa de sus padres. Su padre avisó al esposo del cual ella se había separado acerca de sus intenciones y él convenció a un oficial de Arkansas para que arrestara a Pratt en mayo de 1857. Un juez federal pospuso el caso y posteriormente liberó a Pratt, pero Marlean acechó a Pratt y lo asesinó. Los santos de los últimos días se afligieron profundamente por su muerte. 4 años antes de su muerte, Pratt reflexionaba sobre su vida en una carta que envió a un amigo de su juventud. Su fe en el Evangelio de Jesucristo había transformado su vida y lo había llevado muy lejos desde su hogar en Nueva York. En resumen, escribió: he sido granjero, siervo, pescador, cavador, mendigo, predicador, autor, editor, senador, comerciante, elder y apóstol de Jesucristo. Como misionero que siempre fue, Pratt transmitió a su amigo el mensaje que había compartido con tantas personas a través de su vida. Escudriña las Escrituras, obedece el mensaje del Evangelio, bautízate y ayúdanos a edificar el reino de Dios y a establecer su gratitud. Bien, como vemos, la Iglesia no tiene ningún reparo en adornar la vida de este hombre, lo cual no les censuro, es decir, yo tan posiblemente como ellos, yo haría igual. Pero lo cierto es que ese hombre, digamos, dentro de las leyes, digamos, el marido de esta última mujer, el señor Marlean, yo no, es decir, no intento justificar que matara a Padre Pepra. ¿eh? Yo siempre considero que una muerte inútil es demasiadas muertes, aunque solo sea una. Y con ello también me refiero a las guerras. Bueno, pues la causa de la muerte de este hombre fue el matrimonio plural, es decir, querer cumplir con las normas de la iglesia de que, como José Smith dijo que había que casarse, etcétera, etcétera. Cosa que, como hemos visto a través de Nadie conoce mi historia, y vi un poco, recordando un poco la historia de la iglesia, vemos que en realidad lo del matrimonio plural era algo que estaba reservado a círculos internos de la iglesia, porque no estaba muy abierto a la demás gente, y la prueba está en que José Smith, cuando quemó la imprenta del Nabu Expositor, era por eso, porque no quería que nadie se diera cuenta que él estaba cometiendo poligamia, para que no se diera a conocer abiertamente. ¿eh? Bien, ahora seguidamente vamos a ver otra parte de la historia de este hombre, contada por, ya digo, el central de Doctrinas y Convenios. Voy a compartir pantalla. ¿eh? Y vamos a ver qué nos dice aquí. Bien, pues está escrito por Susan Ashmore Brown, ya digo, es central de Doctrinas y Convenios, es decir, todo esto también pertenece a la Iglesia. Es decir, está escrito por gente que es miembro de la Iglesia, ¿de acuerdo? A Parley le encantaba leer. Si trabajaba duro por la mañana, tenía un libro en mi mano, un libro por la noche, un libro para cada momento del ocio que tenía en mi vida. Escribió: en el oeste de Nueva York, un diácono bautista le habló de un nuevo libro, un libro muy extraño. Padre leyó el libro
el estaño libre, y el libro de Mormón, escribió: leí todo el día, me parecía una molestia comer, pues no sentía deseo de alimentarme, y cuando llegó la noche me resultaba una molestia acostarme, pues prefería seguir leyendo en lugar de dormir. Estimé el libro o la información que contenía en él, más que todas las riquezas del mundo. En septiembre de 1830, Palin fue bautizado por Liberio Calderi, algo que en la historia que hemos leído no nos contaba. Un mes después de su bautismo, Palin fue ordenado elder en el sacerdocio de Melquisedec y recibió el llamamiento para ser misionero entre los lamanitas, que está en Doctrinas y Convenios 32, versículos 1 y 2. Junto con sus compañeros Oliverio Calderi, Peter Wilmer, hijo, y Ziba Peterson, Palin compartió la noticia del libro de Mormón desde Buffalo hasta Ohio. Sus noticias causaron tanto entusiasmo en la comunidad rural de Kirtland, Ohio, que la gente se agolpaba hacia nosotros de día y de noche, al grado de que no teníamos tiempo para descansar ni para atender nuestros asuntos personales. Después de bautizar a más de 120 creyentes del libro de Mormón, Pan y sus compañeros se dirigieron hacia Independence, Missouri, aunque les predicaron a 3 tribus indias: Cattaraugus, Wyandot y los Delaware. No hay registro de que estos misioneros bautizaran a algún nativo americano. Antes de ser llamado en febrero de 1834 para ser oficial de reclutamiento para el campo de Sion, Palin sirvió entre otras misiones para la iglesia. Véase Doctrinas y Convenios 330. La experiencia que más se recuerda acerca de Palin en el campo de Sion fue cuando se encontraba durmiendo durante el día y escuchó una voz fuerte que exclamó: Palin, es hora de ponerse en pie y emprender el viaje. Palin le relató el incidente al profeta José Smith y le dijo que esa era la voz del ángel del Señor, quien había ido antes al campamento. En febrero de 1835, Palin fue ordenado como apóstol del Señor Jesucristo. En la bendición que se le dio en esa ocasión, Palin se le pidió al Señor que aumentara el amor de Palin por Dios y por su causa, que aumenta su inteligencia, le comunicara toda esa sabiduría, esa prudencia y ese entendimiento que necesita como ministro de justicia y para magnificar el apostolado al que es llamado. Palin magnificó su apostolado sirviendo en misiones en los estados del este y en Canadá, antes de establecerse en Far West, Missouri, aunque se encontraba con los santos en los últimos días. El 30 de octubre de 1838, en las afueras de la comunidad, fue llevado prisionero por la milicia de Missouri. El profeta consoló a Palin y a otros prisioneros diciéndoles: alégrese, hermanos, porque la palabra del Señor llegó hasta mí anoche. Me dijo que nuestra vida sería preservada y que a pesar del sufrimiento por el que pasaríamos durante el cautiverio, ninguno de nosotros perecería. Palin fue encarcelado en Independence y Richmond, Missouri, después de una falsa audiencia celebrada en Richmond. Palin fue sentenciado a permanecer en Richmond por el presunto delito de asesinato. Palin se preguntó en voz alta: ¿volveré a estar en libertad algún día? En ese momento apareció su esposa, Tadful Pratt, quien había muerto 2 años atrás. Le aseguró que él escaparía. Este era un hombre que tenía unas fantasías increíbles. El 4 de julio de 1839, el día de la independencia de los Estados Unidos, Palin y otros cautivos que eran parte de los santos últimos días colgaron una bandera en la ventana de la celda. En ella se podía leer la palabra libertad escrita en negras en letras grandes. La bandera causó mucha hilaridad en aquellos que no sabían que los prisioneros se encontraban planeando una fuga. Después de lograr dominar al carcelero, los prisioneros se separaron y corrieron en diferentes direcciones. Palin se alegró de estar libre y dijo en voz alta: gracias a Dios por esta hora, es la más feliz de mi vida. Soy libre aunque me encuentro perdido en el desierto, y si no puedo ni encontrarme a mí mismo, gracias a Dios, nadie más lo hará. Bien, sí, aquí quiero hacer un apunte, y es que, como vemos, aquí los miembros de la iglesia de entonces también eran muy dados a cumplir digamos, eh, con los artículos de fe. Eso. Es decir, en que queremos honrar y queremos ser justo, queremos en cumplir con las normas y las leyes del país. Es decir, como vemos aquí, lo cumplían a rajatabla. Es decir, le metían en la cárcel, y en lugar de decir: bien, vamos a ser justos y vamos a acatar las leyes, que nos hagan el juicio y que determinen si somos culpables o no, y cumplir con el castigo, si nos hemos castigados. No, no. Vamos a coger al carcelero, le vamos a dominar, le vamos a fugar, y menos mal que nos hemos librado de la cárcel y ahora ya somos libres. A tomar por saco las leyes del país, las leyes, las normas de los hombres. Mejor las leyes que nos digan
nuestra conciencia y lo que diga José Smith. Pues esto es algo que digo yo. Bueno, continuamos leyendo. Nos llegamos aquí, después. Después de días de vagar por Missouri, Paley cruzó el río Mississippi para ponerse a salvo en Quincy, Illinois. Fue allí donde vio al profeta José, quien también había escapado de la prisión. Claro, normal. Ninguno de los dos pudo contener las lágrimas mientras nos abrazamos de nuevo, esta vez como hombre libre. Me bendijo con una calidad de simpatía y bondad fraternal que nunca olvidaré. Paley no era de los que se sentaban y recordaban los errores del pasado. En 1841 estuvo sirviendo una misión en Inglaterra y publicaba el Million Star, que fundó él. Mientras se encontraba cumpliendo otra misión en los Estados Unidos, fue sostenido por el espíritu a ir a casa antes de lo planeado. Mientras viajaba hacia Nauvoo, Illinois, se enteró de la muerte de José y de Hiram Smith. Me sentí tan abrumado por el dolor y el poder de las tinieblas que me resultó doloroso comenzó a hablar con alguien, incluso el intentar comer o dormir. Realmente sentí como si hubiera sido mi propia familia la que hubiera muerto, y así a nuestro amado profeta, si le hubiera perdonado la vida, podría haberlo soportado. Había amado a José con una calidez de afecto indescriptible. Bien, continuamos. Mientras continuaba con su viaje hacia Nabú, Palen se preguntó cómo podía encontrarme con la anciana y la madre viuda de estos dos mártires, cómo voy a reencontrarme con toda una comunidad abatida por un dolor y una tristeza impronunciable. Recibió respuesta a sus preguntas por parte del Señor. Sí, el Señor hablaba con Pablo y Pepla. Recuerda, recibió una voz de un ángel diciendo que se levantara y empezara el viaje. Recibió la visita de su mujer. Le dijo, levanta la cabeza y regocíjate, porque aquí mi siervo José y Jairo están bien. Ve y dile a mi gente en Nabú que no deberían hacer ningún movimiento en el gobierno de la iglesia para reorganizar o alterar algo hasta que suceda el regreso del resto del quórum de los 12. Pues estaban dispersos y había que elegir a un nuevo profeta, que fue elegido entre los varios aspirantes, como si fuera unas elecciones, fue Brigham Young, elegido Brigham Young, porque vieron en Brigham Young un nuevo José Smith. Cuando los 12 regresaron a Nabú, Palin apoyó el liderazgo de Brigham Young, ayudó a los que tenían que salir de Nabú, pero él podía haber sido perfectamente el profeta porque recibía una revelación directa del Señor. Bueno, como decíamos, cuando los 12 regresaron a Nabú, Palin apoyó el liderazgo de Brigham Young, ayudó a los que tenían que salir de Nabú y viajar al Valle del Lago Salado. Continuó sirviendo en una misión general en el Pacífico, lo cual lo llevó a las islas ubicadas en el Océano Pacífico y a Sudamérica. Su misión final fue en los Estados del Sur. En mayo de 1857, cerca de Van Buren, Arkansas, Palin fue asesinado a la edad de 50 años por el marido, porque no estaba divorciada, de su última mujer. Bueno, y aquí nos cuenta que dónde podemos sacar todo esto, en la biografía de Palin Peplat, editada por su hijo, y entonces aquí nos ponen las páginas donde está sacada todo esto. Bien, ahora vamos a ver un poco voy a mostraros uno de las de sus biografías. Espérate a ver. Aquí, El Ángel de las Praderas. Voy a compartir pantalla con vosotros para que conozcáis uno de los libros que escribió para Peprat, aparte de una buena demostración y lo del libro de la teología, que si algún día lo consigo en español lo haré, lo pondré aquí. Bueno, El Ángel de las Praderas, sueño del futuro por el del Padre Peprat, uno de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo, Santo su último día. Es un libro de 29 páginas, y está editado en 1880. Es un poco, digamos, entre comillas, un poco la biografía de Pablo Peplat. Y nos dice, entre otras cosas, este manuscrito se leyó en Nabú en un concilio, en un consejo de la iglesia, en presencia del profeta José Smith, pero no apareció impreso hasta la primavera pasada en Northern Line, cuando rápidamente se volvió la admiración de todos los santos que tenían el privilegio de leerlo. Pretende haber sido escrito bajo la similitud de un sueño o visión. Declararemos que el escritor no ha tenido ningún sueño o visión, que no fue un sueño o visión, sino una revelación.
manuscrito entero ha sido escrito en Nauvoo en el invierno de 1843-44. Es decir, todo esto fue escrito en 1843-44. Siendo un nativo del pequeño y antiguo pueblo de Nueva Inglaterra, educado en San Víctor tal, había modelados en fin, un poco, ya digo, eso. Entonces voy a mostraros un poco entonces ya digo, esto es un poco de una biografía de este hombre, ¿eh? ¿Eh? Para que veáis. Pero ya digo, pero antes de decir esto y para que lo veáis, es decir, quizás en algún momento coja y, y lea este libro, lea este libro, me refiero, cuando digo lea este libro, me refiero a que lo ponga aquí en mi canal. Pero ahora voy a leeros un poco de hacer la de Pale Peplat es decir, tengo otra biografía, es decir, es decir, voy a compartir pantalla para que, para que, para que veáis. Esta es la biografía sacado de su diario, es decir, la biografía que escribió. ¿Eh? Escribió el 12 de abril de 1813 años, agricultor, editor, maestro, administrador, escolar, redactor, ¿eh? Y aquí un poco, es decir, esto es más extenso, más largo, es decir, ¿eh? Pero bueno, para que, sí, esto es el apunte de donde está sacado todo esto, al este de Estados Unidos, Llegó a la CID en el 28 de cumplió una misión en Chile, y como veis, no se entiende mucho, dice que fue asesinado. ¿Eh? Sí, esto es otro, pero vamos a ver, eh, aquí está. Voy a leer preparado y voy a compartir, porque esto sí que quiero, esto sí que quiero que lo veamos. Cuando estuvo Pale Peprat en Chile. Es un poco extenso, pero bueno. Bueno, el apóstol primero que miró hacia Chile. El aire Pale Peprat, por Rodolfo Acevedo A. Nos dice aquí, cuando uno cumplía un año como miembro de la Iglesia de Jesucristo de Santo moría, recibí como regalo un libro llamado Una voz de amonestación, de Pale Peprat. La sola lectura de introducción de aquel pequeño libro dejó una fuerte impresión en mí y la que en parte decía uno de los obstáculos más grandes que impiden la propagación de la verdad en cualquier época del mundo es la corriente de la opinión pública. En cuanto llega un rayo de luz al mundo, sea la edad que fuere, inmediatamente se topa con las tradiciones y costumbres profundamente arraigadas de los hombres y con sus opiniones o con algún artificio religioso, de modo que igual que los efesios se unen para aconsejarse respecto a lo que han de hacer para evitar que se hable mal de su diosa, sea despreciada su majestad, quiere abandonar su templo y, peor todavía, ponga en peligro su negocio que les proporciona su ganancia. Y como un ejemplo de lo anteriormente citado, señalaba el caso de don Cristóbal Colón, quien en su tiempo tuvo que luchar contra la corriente y opinión para llevar adelante su inspirado viaje y cumplir con esto una profecía registrada en el libro de Mormón, lo cual no es cierto. Ya, es decir, que Cristóbal Colón quería crear una nueva ruta hacia las Indias y llegó a un nuevo mundo. Sí, fue una casualidad. No fue porque estaba como fue escrito en el libro de Mormón. Hay muchas cosas que decir. Es como yo si yo dijera, sentí una revelación acerca de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española ya fue. Entonces yo puedo escribir perfectamente de la Guerra Civil Española porque como ya ha pasado, me conozco muchas cosas, pero puedo decir, no, encontré un libro en el que decía, había oído un soñador que dijo que pronosticó que había ido a haber una guerra civil española en que iban a luchar dos grupos dos grupos de personas en contra, es decir, dos tendencias, una la republicana y otra la fascista. Claro, los rojos y los azules. Bueno, claro, ostras. Los rojos porque tenían el apoyo de los comunistas y los azules porque tenían el apoyo de Hitler y demás. Porque Hitler mandó ayuda hasta a España. Fue su campo de pruebas. Bueno, claro, si yo escribo un libro después de que se ha cumplido
todo esto, pues claro, es decir, entonces el libro de Mormón habla de Cristóbal Colón porque José Smith conocía a Cristóbal Colón, la historia del descubrimiento del Nuevo Mundo, y que se encuentra en el libro del primer Nefi. Bien. Bueno, y luego tenemos un poco la historia que está en la biografía de Pablo Peplau. Dice, pensemos por un momento en lo que batalló, un desconocido de educación limitada, pero bendecido, con un corazón muy grande, un genio noble y una mente que estaba acostumbrada a pensar por sí mismo. Bien. No voy a extenderme mucho porque tampoco quiero. Con el paso del tiempo, gradualmente se me iría revelando la personalidad y los hechos de Nel de Prat, quien en los primeros días de su propia conversión ya había sido llamado a servir como misionero entre los lamanitas. Mentira, los indios americanos no son norteamericanos, ya se ha dicho que, que no son los lamanitas, ¿eh? Porque no hay prueba de ello y los análisis de ADN no lo demuestran y que también ha sido un instrumento en la mano del Señor para traer a la iglesia a muchos santos en Canadá, contándose entre ellos el propio John Taylor, quien llegaría a ser el sucesor de Brigham Young en la presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Conversión y conversiones que a su vez ayudarían a abrir la puerta para que el Evangelio restaurador fuera predicado con éxito en la lejana Inglaterra. Nos llegamos aquí. Pero había un hecho especial y conocido para los santos chilenos y en forma particular para mí, es que en los primeros años de la restauración evangelio a mediados del siglo XIX, Pablo Pepral había viajado a Chile y vivido por 4 meses en Valparaíso, y vivió por 4 meses en Valparaíso y Quillota, en compañía de su esposa Feben y el de Rufus Allen, experiencia que me sería recién revelada al leer su propia autobiografía a la que llegó a mis manos cuando se construyó el Templo de Santiago de Chile a principios de los años 1980. En una edición posterior de la autobiografía de Pablo Pepra encontré un bosquejo biográfico de su autor, escrito por Orson Pratt, poco después del asesinato de su hermano Parley, la cual había sido publicada previamente en una edición de Milan Star, el periódico que fundó Pablo Pepra, el 4 de julio de 1857. Así escribió Chopin sobre su hermano mayor Parley. Este gran apóstol y mártir del siglo XIX, nacido el día 12 de abril de 1807 en Burlington, condado de Osenjo, estado de Nueva York, él fue el tercer hijo de Jared y Charity Pratt. Jared fue hijo de Obadiah y Yamina Pratt. Obadiah fue hijo de Christopher y Sarah Pratt. Christopher hijo de William y Hannah Pratt. William fue hijo de Joseph Pratt. Joseph fue fue el hijo del teniente William y Elizabeth Pratt, quienes se encontraron entre los primeros colonizadores de Hartford, Connecticut en el año 1639. Se supone que ellos acompañaron al reverendo Thomas Hawke y su congregación, unos 100 en número, desde Newton, ahora llamado Cambridge, Massachusetts, a través de un denso desierto habitado solo por pueblos incivilizados y bestias salvajes, y llegaron a ser los fundadores de la colonia de Hartford en junio de 1636. Este antiguo peregrino William Pratt fue un miembro de la legislatura por unos 25 o 30 sesiones y en la Corte General le dio a él unas 100 acres de tierras en Saybrook, Connecticut, por el servicio brindado como teniente de la guerra Pequot. Él fue uno de los jueces de la primera corte del condado de Nueva Londres. Pablo Pratt es un descendiente lineal de la séptima generación de ese distinguido peregrino humilde pionero del Nuevo Mundo. Y nos sigue. Los días de juventud de nuestro martirizado hermano se caracterizaron por la indiscreción y la falta de consideración de los hombres, aun cuando por adversas circunstancias su educación fue extremadamente limitada, aún así desplegó en su juventud una originalidad de pensamiento rara vez exhibido. En septiembre de 1830, siendo guiado por el Espíritu del Señor de su hogar al estado de Ohio, viajó varios cientos de millas al este, donde afortunadamente consiguió una copia de uno de los más destacados trabajos de los tiempos modernos, el Libro de Mormón. Él lo leyó, se convenció de su divina autenticidad y viajó en búsqueda de los altamente favorecidos hombres de Dios que habían visto ángeles y escuchado voz de Todopoderoso, tal como él escuchaba voces en el Corán. Tuvo éxito al encontrar muy pronto a algunos de ellos por quienes supo que unos 5 meses antes la iglesia de los Santos de los Últimos Días había sido organizada. Él pidió ser bautizado e inmediatamente después fue ordenado un elde. Ese mismo mes visitó Canaán, condado de Columbia, Nueva York, el condado donde había pasado gran parte de sus días de juventud, y después predicando por un corto tiempo en diferentes vecindades
y bautizando a Oso Prat, su hermano, regresó al condado de Séneca. Recibiendo una revelación por medio del profeta José, en compañía de 3 o 4 más, realizaron una misión a unas 1500 millas en la frontera oeste del estado de Missouri, y estuvo entre los primeros santos en pararse sobre esa escogida tierra donde la ciudad de Sion será construida, preparando el segundo advenimiento de nuestro Salvador. En la primavera de 1831 regresó a la parte norte de Ohio, donde se reunió con el profeta José. En el verano realizó una misión por Ohio, Indiana, Illinois y Missouri, predicando, bautizando y estableciendo la iglesia. En el otoño de 1833, él y unos 1200 hombres, mujeres y niños fueron expulsados por una furia asesina multitud en sus propios lugares y tierras del condado de Jackson, Missouri. 200 casas fueron quemadas, el ganado muerto, grandes cantidades de heno y de grano fueron quemadas, muchos fueron azotados hasta verse sus intestinos. Otros fueron muertos y el afligido remanente fue expulsado, teniendo que cruzar el río hasta el condado de Klein. Poco después de esto, el de Praga realizó un largo viaje a unas 1500 millas al este, predicando el arrepentimiento y el fortalecimiento de los santos. En 1834 volvió otra vez al condado de Clyde, en Missouri, oficiando en su santo llamamiento donde quiera que fuera. En 1835, habiendo regresado a la parte norte de Ohio, fue escogido y ordenado para ser uno de los 12 apóstoles de esta última dispensación, y el mismo año realizó un extenso viaje a Pensilvania, Nueva York, a varios estados de Nueva Inglaterra, y regresó otra vez a Ohio. En 1836 visitó Canadá y estableció una gran rama de la iglesia en Toronto y otras ramas en pueblos adyacentes. En 1837 visitó la ciudad de Nueva York, donde encontró una gran rama de la iglesia. En 1838 se cambió al condado de Caldwell, en la frontera occidental de Missouri, y en el mismo año otra espantosa persecución comenzó en contra de los santos, y ellos fueron por tercera vez expulsados de sus casas y heredades, y sus propiedades, que sumaban cantidades millonarias, fueron destruidas. Algunos indefensos hombres, mujeres y niños fueron asesinados, muchos otros encarcelados y en calabozos, entre los cuales estaba el personaje de este recuerdo. El balance fue que unos 150.000 fueron expulsados del estado y encontraron refugio en Illinois. En el de Pratt fue mantenido en prisión sin juicio por unos 8 meses, hasta cuando, por la bondadosa providencia de Dios, él escapó. Se escapó por la providencia de Dios. Un relato de lo cual está publicado en el Millennium Star, volumen 7, página 120, volumen 8, páginas 129, 145 y 161. Inmediatamente después de obtener su letal, publicó la historia de la persecución en Missouri, la cual fue escrita mientras estaba en prisión. La primera edición apareció en Detroit en 1839. En 1840 visitó Inglaterra en el pueblo de Manchester y comenzó la publicación de un periódico titulado El Millennium Star, el cual se ha seguido editando hasta el presente, siendo este el volumen 19. En 1841 fue asignado para ser el presidente sobre todas las conferencias británicas y permaneció en esta alta y honorable posición hasta el otoño de 1842, durante lo cual editó el Star, supervisó la inmigración de los santos y publicó varios pequeños pero interesantes trabajos. Al invierno siguiente regresó a Illinois, donde continuó trabajando en el ministerio por 1 o 2 años. A principios del año 1845 fue asignado para presidir sobre todas las iglesias de Nueva Inglaterra y los estados del centro, estando sus oficinas en la ciudad de Nueva York, donde escribió por un periódico titulado El Profeta. En el verano regresó a Nauvoo. En febrero de 1846, otra vez fue expulsado de su hogar por una despiadada multitud. Unos 15 o 20.000 santos fueron también expulsados de los Estados Unidos por ese mismo tiempo, con pérdida de casa y tierra y una inmensa cantidad de propiedades, las cuales han quedado en poder de la cisma hasta ahora. Después de pasar por sufrimientos sin paralelo con su familia, él y sus sufrientes santos lograron llegar al país indio de Council Bluffs, y siendo llamado por el Espíritu Santo a través del profeta Brigham Young para Inglaterra, él dejó a su familia en la gran pradera, sin casa o apenas con un alimento para cumplir con la palabra del Señor. Él llegó a Inglaterra ayudando a establecer las iglesias en orden y a fortalecer a los santos por todas las islas británicas. En la primavera de 1847 regresó donde estaba su familia y sus hermanos, y en el verano y el otoño de ese año se trasladó al valle del Gran Lago Salado y sufrió increíbles penurias hasta la cosecha de 1848. Él ayudó a crear una constitución para el gobierno provisional de Deseret y fue elegido miembro del Senado y la Asamblea General, y fue posteriormente elegido al Consejo Legislativo cuando Utah llegó a ser el territorio de los Estados Unidos.
En 1851 fue enviado a una misión a las islas del Pacífico y a Sudamérica. En el verano de 1855 regresó desde las montañas de la Sierra Nevada a su hogar y ocupó una parte de su tiempo predicando en los varios asentamientos de Utah y la otra parte del tiempo trabajando con sus propias manos en el cultivo de su granja. En el invierno siguiente ofició como capellán en el Consejo Legislativo de la Casa de Estado de la ciudad de Fillmore. En el otoño de 1856 acompañó a unos 20 misioneros por las laderas del estado. Durante el invierno y parte de la siguiente primavera visitó a los santos en San Luis, Filadelfia, Nueva York y otros lugares, predicando, escribiendo y publicando las buenas nuevas del reino de Dios. Y finalmente, el 13 de mayo de 1857, cayó como un noble mártir de la causa de la verdad, por lo cual había abogado con incansable perseverancia de casi 27 años. Una mentira. ¿Eh? No cayó como un mártir a causa de la verdad, porque fue asesinado por casarse con una mujer que ya estaba casada. ¿Eh? Entonces el marido, no es que ya digo, no justifico que el asesinato, no justifico cualquier muerte, igual que no justifico el martirio de José Smith, su hermano Jairo. No lo justifico. Es decir, un asesinato es un asesinato y una muerte, y ya hay muchas muertes. Pero no se puede decir que murió como mártir a causa de la verdad, porque no murió defendiendo la verdad. Murió porque un marido vengativo quiso hacer justicia porque un hombre le robó a la esposa. Sí, que no está bien, que no está bien, porque no está bien. Pero pueden no ser a motivo de ese hombre en la generación mental transitoria, etcétera, etcétera, no sé. Pero lo cierto es que Pali Peplar cumplía con el matrimonio plural, tuvo 12 esposas y la última estaba casada, no se había divorciado, se quería con separarme, ya estaba todo hecho, y lo cual no es cierto. Y entonces, es decir, no cumplía muy bien lo que decía aquí el doctrina de 1932, porque ella estaba casada cuando eso no, y eso no era lo que el cumplimiento de doctrina y convenio 132, como ya he dicho. Bueno, entonces aquí no estaba, ya digo, no fue asignado por defender el libro del Mormón o de defender sus creencias. Simplemente fue el resultado de una locura, por decirlo entre comillas, es decir, digamos, por celos o por el arrebato del marido de su última esposa. No estaba defendiendo ya digo, sus creencias religiosas, no fue ese el motivo. Bueno, vamos a leer, vamos a continuar. Nos llegamos aquí. Su último gran y bondadoso acto al tratar de rescatar a los indefensos inocentes de la furia de sus salvajes perseguidores será transmitido a las generaciones por nacer como un imperecedero monumento a su memoria, mientras que sus inicuos y brutales asesinos y todos los que den consentimiento al diabólico hecho calcularán sus lenguas de pena y perecerán y serán olvidados. ¿Cómo se nota que está escrito por un mormón? Todo esto. Por lo menos esta parte. Entre los numerosos escritos de este martirizado apóstol puede ser mencionado primero una voz de amonestación, que es el libro que voy a dar a conocer, impreso en Nueva York en 1837, la cual desde entonces ha tenido muchas ediciones y han sido traducidas a varios idiomas extranjeros. Segundo, su historia de las persecuciones en Missouri. Tercero, sus poemas. Cuarto, su llave a la teología. Es el que voy a intentar conseguir y para también hacer llegar. Una producción maestra recientemente publicada, la historia de su vida hasta cerca del momento de su martirio, fue escrito por él mismo y está ahora casi lista para ser impresa. Probará indudablemente ser uno de los más interesantes trabajos surgidos de su pluma. Es la versión de un hombre. O cuán placentera es la muerte de una persona justa. Su cuerpo yace con una segura y cierta esperanza de que saldrá de la tumba la mañana de la primera resurrección para reinar como un poderoso rey, sacerdote de lo más alto de Dios, para sentarse coronado de gloria eterna, gobernado con poder y dominio por siempre. Sí, gloria. Bueno, voy a saltarme todo esto porque tampoco tengo mucho tiempo. Sin duda que el legado de Prat es un legado singular. Me llego aquí. ¿eh? Ya que en él se nos revela un gran misionero, el que nos hace recordar con sus viajes y enseñanzas al apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Por eso es llamado el Pablo del libro de Mormón. ¿eh?
y un poco más, es decir, y un poco más nos habla de acerca, ¿eh? Pero vamos. Y entonces aquí habla que el presidente cuando enseñó sobre esta primera experiencia del Padre Pepra, tal, y aquí nos habla acerca de, porque creo que escribió es decir, bueno, es decir, porque se habla sigue acerca de un himno. Bueno, dice, y luego continúa diciendo, en nuestro propio país, en Chile, en 1851, digamos, voy a leerlo a partir de aquí, y mientras vivía en la calle Victoria del Paraíso, el paisaje primario que le dio la inspiración para escribir un hermoso poema que tituló Noviembre en Chile, y del cual citaré y nos da un pequeño extracto. Lo dejo aquí por si alguno quiere parar y leerlo. Y luego dice, la voz de Endeplan también sigue hablando desde el polvo para nosotros. Y luego canto redes bien, oh, tan, y un poco del himno, ¿no? ¿Eh? Y poco más puedo decir de todo esto. Simplemente quería transmitiros eso. Bien, como vemos, cuando es que la iglesia o algún miembro de la iglesia escribe acerca de uno de los líderes y lo hace dentro de su, no voy a decir fanatismo, pero sí de dentro de sus creencias, dentro de su actitud como miembro activo de la iglesia, ningún panadero va a decir mal de su pan. Así que, con buen entendedor, pocas palabras bastan. Bueno, como veréis, llevo todavía, es decir, voy a ponerme para que veáis. Yo he puesto un jersey porque todavía estoy con el espíritu de la Navidad, porque a mí la Navidad me gusta mucho, por lo menos en su contorno, en su esencia. ¿eh? Entonces, me gusta llevar este jersey por Navidad. Además, fue un regalo y lo tengo mucha estima. Bien, pues mis estimados oyentes, hasta aquí digamos, un prólogo para que nos conozcáis a este hombre, a Padre Pepran, un hombre que fue un fiel, no aspiró a ser profeta de la iglesia, como Sinegiron, y otros, simplemente fue un fiel devoto, como Pablo, aunque Pablo fue uno de los líderes de la iglesia cristiana, entre comillas, porque Pablo no era cristiano, ¿eh? El apóstol Pablo no fue un cristiano, no fuera cristiano, el apóstol Pablo era judío, vivió como un judío y murió como un judío, pero con unas ideas, digamos, personales, unas ideas digamos, no que trasladó, que comunicó o hizo saber a sus seguidores Marcos, Mateo, Lucas y otros, y lo cual luego, tiempo después, a partir del siglo III, a partir del siglo III es cuando empezó a establecerse la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana se estableció, digamos, en pequeños asentamientos, y cada asentamiento tenía una forma de pensar. Aunque luego, tiempo después, pues se unificó, digamos, en uno. Aunque la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, en Grecia y demás, tiene una forma de cristiana de hacer las cosas y luego el resto digamos, de los creyentes cristianos tienen otra. Me refiero a los católicos. Me refiero a los católicos. Aunque principalmente la que más fuerza tiene es la Iglesia Católica, pero luego está la iglesia ortodoxa que también se rige por la Biblia. ¿eh? Bueno, pues como os decía, al que le llaman a Pablo, están diciendo que fue uno también como una especie están diciendo que fue una especie de profeta, pero que no se opuso a Brigham Young en ningún momento, por lo menos en lo que yo conozco. Y hasta aquí ya digo, entonces, hasta aquí entonces doy por terminada digamos, preámbulo, este prólogo para la voz de amonestación que daré a conocer en las siguientes semanas y después ya os daré a conocer qué otros libros voy a seguir. Ser buenos, portaros bien, que tengáis un buen comienzo de este año, que todos lo que pretensiones y todos los, digamos, vuestros proyectos para este nuevo año se cumplan para bien, ¿eh? Y este es mi deseo y
aquí os dejo este vídeo, este programa, y nos vemos pronto si nada lo impide. Hasta entonces, sed buenos, portaos bien. Hasta luego.